Hola Iglesia, buenos días. Me alegra poderlos saludar nuevamente. Como siempre les digo, eh, deseo que se encuentren bien al lado de sus familias en estos tiempos de aislamiento social. Hoy quiero compartir una palabra porque el Señor me estaba inquietando a través de las vidas de muchos de ustedes que han pasado momentos difíciles y que a veces nuestra confianza en Dios se pone en duda. Y quizás pueden pensar que esto es un tema repetitivo, pero creo que el Señor en estos momentos demanda de nosotros que nuestra fe, que demostremos que confiamos en Él. Y por eso estoy bastante, por un lado, inquieto con este tema, porque veo que algunos de nosotros hemos tenido problemas económicos. Sé que hay gente que ha perdido el empleo, sé que hay gente que ha perdido su empresa, sé que hay gente que sus recursos, sus ingresos se han visto bastante disminuidos, bueno, de muchas cosas. Pero también estoy persuadido a través de la palabra de Dios que Él tiene el control de todo y que nada de esto se escapa de sus manos, por difícil que para nosotros pueda parecer. Y por eso creo que es muy oportuno y por eso quiero que vayamos a Hebreos en el capítulo 10. El versículo 39 dice lo siguiente, y quiero que lo tomemos para nosotros, iglesia, porque el Señor dice, pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y preservan su vida. Y aunque el autor de Hebreos a través del Señor viene hablándonos de la salvación y de tener fe en Él y a través de la fe en Jesús, tener una vida eterna, creo que es una palabra muy oportuna y que se puede aplicar en nuestras vidas, porque nosotros tenemos que ser de esas personas que confiamos absolutamente en el Señor y no en las circunstancias, y confiamos en que Él tiene el control. Quiero que vayamos a unos versículos antes. Eh, Vamos al versículo 22 de ese capítulo 10, donde dice, acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con plena seguridad y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Versículo 23 dice, mantengámonos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Y aquí el Señor nos está hablando de la fidelidad. Aquí el Señor nos está diciendo que si Él dijo algo, Él lo va a cumplir. Aquí el Señor dice que tenemos que andar confiadamente en Él, que vivir confiadamente y poner nuestra vida en Él y acercarnos con esa seguridad que nos da el saber que Dios existe y que Dios es real y que Dios tiene el control de nuestras vidas. Más adelante dice el versículo 35, así que no pierdan la confianza porque ésta será grandemente recompensada. Ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios reciban lo que Él ha prometido. Iglesia, y yo creo que estas palabras son absolutamente importantes porque en estos momentos donde como les digo, hay una crisis mundial que ninguno de nosotros la puede ocultar ni ninguno de nosotros la puede minimizar. Todos, absolutamente todos hemos sido impactados por alguna u otra razón. La economía del mundo se resiente, la economía del país se resiente, las economías de nuestras casas se resienten, la economía de la iglesia se resiente. Además de de los problemas de salud y de todas las graves dificultades que estamos viviendo en este tema de ver tanta gente que está enfrentando esta enfermedad y tanta gente que se está muriendo y quizás muchos de ellos mueran sin conocer al Señor. Y, y en estos momentos donde parece que no hay salida, donde parece que nos tenemos que quedar guardados, pero sabemos que quedarnos en nuestras casas es difícil, donde a veces hay mucha inclusive tensión en las familias, donde también sé que a veces los problemas familiares se agudizan, el estar tanto tiempo juntos sin poder a veces salir, cambiar de ambiente. Sé que en muchos casos ha hecho que esa presión digamos, de la familia sea más difícil. No quiero decir que sea lo correcto, no quiero decir que sea lo normal, pero quiero decir
¿Qué pasa? Y allá cuando nosotros de verdad estamos solos en la intimidad con Dios, sé que nuestra fe a veces flaquea, sé que a veces decimos, pero Señor, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué me pasa a mí? Bueno, todo lo que creo que muchos de nosotros hemos dicho, pero también veo a otro grupo de gente de nosotros que sigue luchando, que sigue adelante, que sigue dándole gracias a Dios y se levanta cada día sin tener trabajo, sin tener un sustento seguro, sin saber qué va a pasar y sigue dándole gracias a Dios y son esas personas que nos animan a seguir adelante. Son muchas de esas personas que no tienen que predicar con su palabra diciendo cosas, sino con los hechos. Y son gente que demuestran que realmente nos han colocado la fe en Dios. Y lo que el Señor me ha inquietado es eso precisamente. La fe que nosotros tenemos es una fe que tiene que ser práctica. Es en estos momentos de dificultad donde nosotros tenemos que decir, como lo he dicho varias veces, decidir en quién confiamos, decidir si de verdad le creemos al Señor o si solo le vamos a creer al Señor cuando las cosas salen bien, iglesia. Y este es un momento difícil y es un momento que no sabemos con seguridad cuándo va a terminar. No sabemos con seguridad por qué empezó. Eh, pero creo que si el Señor ha permitido que pase es por algo. Y la iglesia a través de la historia, si ustedes investigan un poco, se van a dar cuenta que la iglesia creció muchísimo en términos de gente que se convertía al Señor cuando fue perseguida, cuando tuvo problemas. Y quizás esta sea una oportunidad para que nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, crezcamos en el conocimiento de Él. Porque iglesia, si no conocemos a Dios, no podemos tener fe en Él. Si nosotros no pasamos tiempo buscando entender a Dios en su palabra, tanto tiempo en conocer las promesas que Él ha hecho a sus hijos, si no pasamos tiempo en oración, en estos momentos de dificultad, entonces ¿cuándo lo vamos a hacer? Por eso cuando el Señor nos dice que tenemos que ser ese tipo de personas que siguen adelante luchando, significa eso, significa que hay que seguir y hay que creer en Dios y hay que confiar en su palabra. Y la fe no es una fe teórica, como muchas veces le hemos dicho, tiene que ser algo práctico. Yo no puedo decir que confío en Dios y que creo en Dios si no le creo a Dios y si no creo que lo que dice su palabra es cierto y si no actúo conforme a lo que dice su palabra. Creer en Dios, y lo hemos dicho varias veces, significa seguir sus mandamientos, obedecer lo que Él dice principalmente, no digo exclusivamente, pero creer en Dios significa que debemos hacer por amor lo que Él dice que hagamos en su palabra. Y lo otro que quiero decir, y no se trata de tener fe en la fe, y se trata de esa fe que tiene mucha gente que dice yo sé que me va a ir bien, porque si yo creo que me va a ir bien, me va a ir bien, porque si yo visualizo y si yo veo que las cosas van a venir, entonces ese poder de mi mente va a hacer que las circunstancias se transformen y yo viva como quiero vivir, y eso no es cierto, eso no es lo que el Señor ha prometido. La fe es la que está hablando, o de la que habla la Biblia, es la fe en Dios, es la fe en que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Es la fe en que a través de su Hijo es que nosotros recibimos salvación. Eso es lo que significa la fe. La fe significa que a pesar de las circunstancias difíciles que estamos viviendo, Él va a premiar lo que nosotros hagamos, que va a premiar nuestro esfuerzo. No tiene nada que ver con la salvación, tiene que ver con vivir como un cristiano de verdad. Tiene que ver con que en estos momentos de dificultad donde la situación económica está difícil, vuelvo y lo digo, donde no sé si voy a llegar a fin de mes, donde no sé si salgo y me va a dar el coronavirus y quizás voy a morir, no sabemos eso, no tenemos certeza de eso, pero tenemos certeza de que hay un Dios que tiene control de la situación, tenemos la certeza de que hay un Dios que tiene control de nuestra vida, es Dios quien decide si morimos o seguimos viviendo, es Dios quien decide cómo nos da el sustento, iglesia, es Dios quien decide cómo vivimos nosotros, y nosotros tenemos que estar atentos
a entender eso, iglesia, a caminar con esa fe, no una fe en las palabras que me dijo alguien, las palabras que me dice un gurú y que tengo que repetir 50 veces para que yo mismo me crea esas palabras y a través de un cambio en mi actitud quizás el mundo va a cambiar. Eso no es lo que dice la palabra de Cristo. La palabra del Señor dice que nosotros tenemos que creer en Él a pesar de que las circunstancias sean difíciles, porque Él sigue teniendo el control. Y la promesa que Él ha hecho, y vuelvo y lo digo, es una vida eterna a su lado. Por eso, iglesia, esta pequeña reflexión tiene que ver con eso. Tiene que ver con creerle al Señor a pesar de las dificultades. Tiene que ver con entregarle nuestra vida al Señor, entregar el futuro de nuestros hijos, entregar el sustento de nuestro hogar, entregar ese trabajo que estoy buscando y que quizás ha sido difícil y pedirle a Dios que nos abra la puerta, entregarle este pasar tan difícil y porque también he visto cosas maravillosas donde gente dice, estuve a punto de perder mi carro, pero el Señor de alguna manera dio una provisión y pasas y no lo tuve que entregar, o me dieron un trabajo que no esperaba, 50 cosas, o llegó de alguna manera una provisión de algún lado que no esperaba y el Señor nos permite ir viviendo. El Señor actúa de maneras que nosotros no logramos entender. El Señor actúa muchas veces de maneras por las que nosotros no quisiéramos o como nosotros no quisiéramos que Él actuara. Por eso, iglesia, lo que el Señor yo creo que nos quiere decir a todos es, versículo 39, hay un nuevo amanecer que nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse. Nosotros somos aquellas personas que creemos en Dios, que sabemos que a pesar de que las circunstancias sean difíciles, seguimos sabiendo que Él tiene el control. Y que a pesar de que no lo veamos, como lo dice la palabra, a pesar de que no lo podamos percibir con nuestros ojos y seguramente en nuestro conocimiento humano no vemos un panorama a veces diferente, lo que el Señor también nos quiere decir es lo que dice enseguida en el capítulo 11, que la fe es la garantía de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve. Esto es lo que el Señor nos quiere decir, iglesia. Puede que no lo veamos, puede que no lo sintamos, puede que nuestro intelecto y nuestra capacidad no nos deje ver qué va a pasar y que todo lo que nosotros estemos viendo es oscuro, es gris. El Señor está diciendo, tienen que creer en mí, tienen que perseverar en creer en mí, tienen que creer en mí. Así ustedes no lo vean, tienen que creer en mí porque yo soy un Dios que no miento y yo soy un Dios que cuida a sus hijos. Iglesia, yo los animo a que sigamos juntos, a que sigamos ayudándonos los unos a los otros, que veamos por los otros, por los demás, por nuestra iglesia, pero fundamentalmente, iglesia, a que podamos tener la confianza de verdad con nuestros hechos y no con nuestras palabras, la confianza de que Dios tiene el control de nuestras vidas. Vuelvo y lo digo, Dios tiene el control de la provisión de nuestras casas, Dios tiene el control de lo que necesitan nuestros hijos, Dios tiene el control de nuestra vida, Dios tiene el control de todas y absolutamente todas las cosas de nuestra vida, iglesia. Así que por difíciles que parezcan las cosas, el Señor tiene ese control y nosotros no somos de los que nos rendimos, iglesia. Nosotros somos de los que perseveramos en Jesucristo, en su palabra, en creerle a Él, porque Él ya hizo un milagro en nuestras vidas y nos transformó de muerte a vida, como siempre lo digo, y Él ya cumplió esa promesa con nosotros, y si cumplió esa promesa va a cumplir todas las promesas que tiene para nosotros. Iglesia, les deseo una muy feliz semana, que puedan estar bien con sus familias y ojalá nos podamos volver a ver pronto físicamente. Que estén bien, muchas gracias.